Crónicas, capítulo 9. Y vamos a leer desde el capítulo 10. Segunda de Crónicas, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Hay una historia muy interesante ahí y quiero compartirla con ustedes en esta noche. Segundo libro de Crónicas, capítulo 10. ¿Lo tenemos? No. Muy bien, leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto, y enviaron y le llamaron. Vinieron pues Jeroboam y todo Israel y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Y él les dijo: Volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y les dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo: Si te condujeres humanamente con este pueblo, y les agradares, y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Y les dijo: ¿Qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: Así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás: Mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al 3er día, según el rey les había mandado, diciendo: Volved a mí de aquí a 3 días. Y el rey le respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Dejémosla hasta ahí. Quiero compartir con ustedes algo que lleva por título: el carácter versus la arrogancia. El carácter versus la arrogancia. Interesante, ¿cierto? Lo que pasó ahí. Un joven, por decirlo de alguna manera, tiene la oportunidad que toda persona anhelaba en Israel. Y cuando tiene la oportunidad que todo el mundo anhelaba, se le presenta el momento de tomar una decisión que iba a determinar el resto de su vida, o el resto de esa oportunidad que anteriormente se le había presentado. Roboam era hijo de Salomón, como decía ahí el pasaje, pero parece ser que Roboam fue enseñado de una manera distinta a como Salomón fue enseñado. Y muchas veces nosotros
vemos ciertas actitudes y a veces nos preguntamos por qué la gente actúa de la forma que actúa. Es más, anoche hablaba con alguien que está un poco desanimado porque la forma en que lo han tratado no es la que él espera y no es la forma en que él trata a las demás personas. Y en la conversación que tuvimos, la conclusión, o una de las conclusiones que llegamos fue que la generación con que esa persona estaba tratando es muy diferente a la generación donde él se levantó. Hoy día el respeto, la sumisión a la autoridad son cosas que no se ven muy a menudo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué en este tiempo nos cuesta un poquito más ser sumisos que en tiempos pasados? Y hay algo que pasa, y es que de acuerdo a lo que hay en mi corazón, así voy a proceder cuando se me presenten las circunstancias. De acuerdo a lo que yo tenga interiormente, es lo que se va a ver reflejado cuando se me presenta a mí determinada situación. Roboam tiene la oportunidad, como les decía ahorita, de determinar el resto de su vida. Los ancianos le dicen a Roboam: háblales palabras buenas y humanas a este pueblo y te van a servir todo el tiempo. ¿Qué anhelaba un rey? Un rey anhelaba de que su pueblo estuviera presto a su servicio, que su pueblo fuera un pueblo que se dejara llevar por él. Y los ancianos, como decimos nosotros normalmente, se lo ponen en bandeja de plata. Pero Roboam escucha un segundo consejo, y es el consejo de aquellos, como dice el versículo que leímos ahorita, que se habían criado con él. Es decir, los principios que tenía Roboam eran los mismos principios que tenían los jóvenes que lo acompañaban. ¿Sí? De la forma en que fue formado Roboam, quizá fueron formados todos sus compañeros. Y yo quiero que vayamos al libro de Números. Ahí está algo muy interesante en el capítulo 1 del libro de Números. Libro de Números, capítulo 1. Y quiero que leamos el versículo 2. Dice: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y luego, versículo 4 hasta el versículo 15, aparecen los nombres de todos los contados. 37 nombres aparecen ahí. Y el versículo 16 y versículo 17 dice: estos eran los nombrados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados. ¿Por qué? Por sus nombres. Qué interesante
que cuando Dios le dice a Moisés y a Aarón que ha llegado el tiempo de ir a la guerra, que ha llegado el tiempo de comenzar a llamar gente para que haga parte del ejército, Dios le dice, los vas a contar, pero los vas a contar por sus nombres. Y como les decía ahorita, aparecen 37 nombres ahí. Este era hijo de este, aquel era hijo de tal, y así sucesivamente. Y ya hemos visto en otras ocasiones que cuando algo se repite en la Biblia es porque tiene una relevancia, ¿cierto? Una importancia. Y lo importante en estos 17 versículos, o lo que más se repite, son los nombres. ¿Qué pasaba con los nombres, o qué pasa con los nombres entre los judíos? El nombre para un judío determina su identidad, determina su carácter. Es decir, de acuerdo a lo que significa el nombre de la persona, se puede deducir qué hay acá dentro. ¿Sí? Cuando el arca fue robado por los filisteos, una de las nueras del sacerdote Elí dijo Icabod, porque acababa de nacer uno de sus hijos, y en ese momento recibió la noticia que el arca había sido raptada por los filisteos. Icabod significa la gloria de Dios, o la gloria de Israel ha sido desterrada. ¿Qué significaba entonces eso? Que donde ese hombre iba caminando, iba anunciando que algo muy importante había pasado cuando le pusieron su nombre. Entonces, para los judíos el nombre determina muchísimo de qué está hecho la persona. Y Dios le dice a Moisés y a Aarón que de acuerdo al nombre así los va a elegir. O sea, de acuerdo al carácter, de acuerdo a lo que está dentro del corazón. Y la conclusión entonces para nosotros es que de acuerdo a lo que hay acá dentro, así Dios nos llama a que le sirvamos. De acuerdo a lo que hay en mi corazón, de esa misma forma Dios va a comenzar a promoverme a mí. De acuerdo a cómo enfrento yo cada circunstancia de mi vida y de mi diario vivir, entonces Dios dice, te mereces pasar a otro grado, a otro nivel. Porque tu carácter está mostrando algo distinto. Y en esta noche hay una pregunta para nosotros, y es, ¿cómo reacciono yo frente a las circunstancias que se me presentan? El joven con el que yo hablaba me decía a mí, yo recordaba lo que yo he soñado con Dios y sé qué es lo que yo quiero, pero aún no estoy viviendo lo que yo quiero y lo que he soñado. Y en conclusión es que a este chico otra chica le hace un reclamo, o mejor dicho, lo insulta delante de otros, para hacerle cortica la historia. Y él lo único que hace es quedarse callado, coger mucha rabia, irse para su casa, no poder orar esa noche, no poder leer la Biblia esa noche, no poder orar el día siguiente y no poder leer la Biblia el día siguiente. Y casi que se llevaba al que fuera por delante de la rabia o la ira que tenía. Yo le pregunté después, hablando con él, si tú estuvieras haciendo lo que tú crees que Dios te mandó a hacer, y entre tanta gente alguien se parara y te dijera que tú no sirves para eso, ¿qué le responderías? Y yo le dije, pero me tienes que responder o me debes responder, ¿qué le responderías como te sientes ahora?
Y él me dijo, pues yo lo mandaría a sacar. Entonces yo le dije, sencillo. Por eso Dios todavía no te ha promovido. Porque aún ve Dios que la respuesta que nosotros vamos a dar no es la correcta. No es la que deberíamos de dar. ¿Fue la respuesta correcta la que dio Roboam? ¿Ustedes qué creen? ¿Cierto que no? Porque si hubiera hablado humanamente al pueblo, entonces el pueblo lo hubiese servido. Pero si ustedes leen un poquito más adelante, ese Jeroboam que apareció ahí se lleva a las 10 tribus. Y Roboam, que era el rey, se quedó con 2 de las 12. Sencillamente porque respondió como no debía. ¿Cómo respondo yo hoy? ¿Cómo respondo yo? Cuando me insultan, cuando no me valoran, cuando no me dan el lugar que me toca. ¿Me sujeto yo o no me sujeto? Hay una verdad muy clara que Jesús dijo en uno de los evangelios, y es: el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, mas el hombre malo, el mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Y concluye diciendo: no pueden dar lo que no tienen. Yo no puedo pretender dar aquello que no hay en mi corazón. Yo no puedo asumir que porque el Señor vive dentro de mí a través del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo va a provocar que yo responda de la manera que debo responder. Y por eso el tema es el carácter. El carácter. ¿De qué estás hecho hoy? ¿Qué hay en tu corazón? Y quiero que vayas conmigo a la carta a los Efesios, al capítulo 4. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 11 en adelante. Y él mismo, o sea Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Qué dice el apóstol? Que Dios, Jesucristo, instauró en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con un solo fin, con el fin de perfeccionar a los santos. La gente que está a tu alrededor, escúchame bien esto,
La gente que está a tu alrededor tiene un propósito principal de parte de Dios. No de parte de ellos, de parte de Dios. Y es que tú seas perfeccionado. Pero no conocen a Cristo. No importa que no conozcan a Cristo. Proverbios dice, el hierro con el hierro. ¿Qué pasa? Exactamente. Así el hombre con el hombre. Ese que está a tu alrededor y que te salta la piedra, como decimos nosotros, te la salta con el propósito de Dios que aprendas a ser prudente. Ese que está a tu alrededor, y como dice Jesús, quiere que vayas con él 1 y 2 veces. Lo hace para que aprendas a servir. Ese que aparentemente nos manda de una mala forma, lo hace con el propósito de que aprendamos a ser sumisos a otras personas. Todo aquello que está a tu alrededor tiene el propósito, amado joven, de que un día tú seas en la estatura de Cristo Jesús. Ese es el propósito. Y la pregunta en esta noche para nosotros es: ¿cuánto me parezco a Jesús? En este tiempo la gente va en pos de algo. Lo decíamos la otra vez. Tú y yo fuimos llamados a ir en pos de alguien llamado Jesús. Y queremos imitar la forma como se peina el otro. Queremos imitar la forma como se viste el otro. Queremos imitar la forma de cómo actúa el otro. Pero hay una sola sentencia en la Biblia y es ser imitadores de Dios como hijos amados. De Dios. A eso tú y yo fuimos llamados. A imitarlo a Él. A pensar como Él piensa. Todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo que tiene buen nombre, si hay virtud alguna, dice el apóstol, en esto piensa. Porque así piensa tu Dios, así piensa tu papá. Y a medida que vas cambiando tu forma de pensar y que voy cambiando mi forma de hablar, entonces me voy pareciendo más a Él. Entonces la gente, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, reconoce que hemos estado con Jesús. ¿Se acuerdan? Que la gente reconocía que los apóstoles habían pasado tiempo con Jesús, porque los escuchaban hablar diferente, porque los escuchaban actuar distinto. Es lo que hay aquí, nada más. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo enfrento yo las cosas? Para terminar, hay solo 2 formas en que Dios moldea nuestro carácter. Quiero que vayamos a segunda carta del apóstol Pedro. Al capítulo 1. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Versículo 3. ¿Qué título tiene en su Biblia ahí el versículo 3?
partícipes de la naturaleza divina. Dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y ahí sigue toda una lista. Dice el versículo 3 que cuántas cosas nos ha dado Dios. ¿Qué dice el versículo 3 en su Biblia? Todas. ¿Cierto? Todas. Pero después hay una coma que dice mediante el conocimiento. En otras palabras es todas las cosas que Cristo Jesús ganó en la cruz para ti y para mí, no fueron dadas ya. ¿Cómo las recibo yo? Por el conocimiento. Pero no el conocimiento que envanece, sino dice el versículo 3, el conocimiento de aquel que nos llamó. O sea, entre más conozcas a Jesús, más vas a disfrutar de sus bendiciones. Quiero vivir una vida plena, quiero levantarme cada mañana y inhalar ese aire y tener paz y gozo en mi corazón. ¿Qué tanto conozco a Jesús? Quiero disfrutar cada momento de mi vida y de mi día. ¿Qué tanto conozco a Jesús? Y muchos de nosotros a veces pasamos días frustrados o aburridos y no hay aparentemente una causa. Mientras más conozca a Jesús, entonces Él me va a dar más y más y más. Y esa es la primera forma por la cual Dios moldea nuestro carácter. Y por eso les preguntaba ahorita un versículo de la Biblia esta semana. Puedes leer el último libro que salió. Puedes leer el libro que más se ha vendido. Puedes saberte de tapa a tapa el mejor libro de todos los tiempos. Pero ninguno de ellos se va a comparar con este. No hay nada semejante a este libro en toda la tierra. En ninguna de las edades que han pasado y van a pasar, ninguno se asemeja a lo que hay en este libro. Entre más lo estudies y entre más lo apliques, entonces más voy a conocerlo. Entre más lo lean, Él va a moldear más y más mi corazón. Y la segunda, que es más simple, pero duele más, se llama las circunstancias. Cuando leo en este libro que dice que debo someterme a las autoridades y yo por rebeldía no lo hago, entonces Dios va a provocar circunstancias que me lleven a inclinar mi cabeza delante de otros que no quieran, pero que sí o sí me va a tocar agacharme. Solo dos formas: la palabra y las circunstancias. La Biblia dice que Moisés le dijo al pueblo de Israel: acuérdate por todo este desierto donde Jehová te ha traído estos 40 años, en los cuales, dice Moisés, te hizo padecer hambre. O sea que Dios nos hace aguantar hambre.
y que anduviste con el mismo calzado. Le dice Moisés, los pies no se te hincharon estos 40 años. O sea que entonces Dios me puede hacer estar con un solo par de zapatos un año. Sí. O sea que de pronto a mí me toca irme a pie para la universidad. Sí. Es posible entonces que aquel que no conoce a Cristo, yo lo vea disfrutando de los descansos entre clase y clase, comiendo lo que quiere, y yo solamente con lo que me comí en la mañana hasta por la noche que vuelva. Sí. Porque las circunstancias moldean mi corazón y me enseñan a que no solo de pan vive el hombre, sino de lo que sale de la boca de Dios. Dios nos dice a cada uno de nosotros en particular esta noche: ¿cómo quieres que yo moldee tu corazón? ¿Quieres tomar buenas decisiones? Yo sé que todos vamos a decir sí. Pero Dios va a demandar de nosotros responsabilidades. ¿Amén? ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos juntos al Señor? Yo no sé cómo está tu corazón en esta noche, pero tú y el Señor verdaderamente sí lo saben. Pero quiero invitarte a que tú puedas exponer tu corazón delante de Él, aunque Él lo sepa ya. Y tú le puedas decir al Señor cómo te sientes en esta noche. ¿Qué tal si comienzas ahí a hablar con tu Dios? Y comienzas a decirle cómo está tu corazón. No hay otro lugar. No es semejante a ninguno sobre la tierra. No hay nada que se pueda comparar con estar delante de su presencia. Y tú y yo tenemos ese privilegio tan grande y tan especial hoy. No ayer, no mañana, hoy. Hoy tenemos la oportunidad de decirle: estoy cansado, estoy cansada, estoy aburrido o aburrida, estoy desesperado, estoy ansioso. ¿Qué tal si le dices al Señor hoy que tú quieres dejar que Él cambie tu corazón, que Él moldee tu vida? Señor, de algo estamos completamente seguros, y es que un día queremos verte tal cual como tú eres. Ese sentimiento y ese anhelo está en nuestro corazón, Dios. Aunque a veces nos portamos como niños rebeldes, aunque a veces, oh Dios, creemos que somos los dueños del mundo, pero estamos, oh Dios, convencidos que queremos verte tal cual como tú eres, vida. Y por eso te pedimos en esta noche: ayúdanos a tomar buenas decisiones. Tú sabes cuán débiles somos, Dios. Tú sabes cuán frágil es nuestra carne frente a la tentación, frente a los deseos de este mundo. Cuán fácilmente se quiebra, Señor, la rudeza de nuestro corazón cuando se presenta delante de nuestros ojos aquello que nuestra carne anhela tanto. Por eso te pedimos en esta noche, oh Dios, fortalece nuestra vida para serte fiel a ti. Danos la fuerza que necesitamos para resistir la tentación, porque tu palabra dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque después de haber pasado la prueba, tú mismo, Señor, tú mismo lo vas a coronar. Por eso te pedimos, Señor, como jóvenes que somos, como inexpertos que somos, danos la sabiduría para tomar buenas decisiones, para no mirar lo que está delante de nuestros ojos, sino, como dices tú, ver mucho más allá lo que está en el corazón
para caminar en las alturas donde son tus caminos, para pensar de la forma que tú piensas, Jesús de Nazaret. Ayúdanos a levantarnos cada mañana conscientes que no importa el lugar, que no importa la circunstancia, que no importa el día, tú estás ahí a nuestro lado y desde las alturas tus ojos contemplan nuestro caminar, nuestro hablar y nuestro actuar, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, preciosa palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Te pedimos, ayúdanos a amarla apasionadamente, Señor, desesperadamente, anhelar ir a tu palabra cada día, Señor, de nuestra vida. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos muchas gracias en esta noche, honrando tu nombre, porque tú te lo mereces todo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. ¿Qué tal si extiendes tu mano ahí a tu compañero que está ahí a tu lado?